A veces en estos tiempos que vivimos en la cuarta transformación, aunque creo que Rafa ya dijo que no quiere que le digamos así. No, Héctor Aguilar es el que dice que no quiere que le digamos. A veces pasan cosas muy raras en esta cuarta transformación, la verdad. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Un texto bastante inocuo de Pedro Salmerón, director del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Escribe un texto, más bien elogioso de la vida de uno de los grandes empresarios mexicanos. Un periódico en una columna anónima agarra un pedacito. Debo decir que medio lo malinterpreta de mala leche. De ahí Felipe Calderón, Vicente Fox, las redes, y ya no es director del instituto. No, es increíble lo que pasa. Te quedaste así callado. En 24 horas. Sí, ¿no? sí. Y mete una discusión y que no tenemos sobre qué pasó en los 70s en México. En fin. Oye, pero yo creo que sí deberían... Perdón, ya ibas para allá y yo te jalé. ¿Qué? Así de nada, vente. No, es que yo creo que es una discusión que sí deberíamos de tener y justamente este episodio nos muestra el momento en el que estamos de tanta división y encono. Fíjate, el 18 de septiembre del 73, un día después de que fue asesinado Eugenio Garzazada, un empresario también muy prominente de Monterrey pronunció un discurso que es muy famoso en Nuevo León, Ricardo Margain, y es un discurso durísimo contra el gobierno y era un discurso en el que más que hablar del empresario o de la muerte decía, es que lo que tenemos que ver es qué es lo que nos alarma y lo que nos alarma es que desde el poder hay un discurso que nos divide, que desde el poder hay declaraciones y palabras en contra de la inversión privada, que desde el poder hay un discurso que marca una diferencia brutal y encono entre las clases sociales. Ese discurso que fue muy potente. Y la cosa anecdótica es que nadie lo escuchó porque estaba lloviendo muy fuerte, aunque estaba Echeverría. Nos vuelve a traer a colación lo que está pasando ahorita, porque yo creo que Salmerón no fue destituido por haber tenido un desliz, porque yo también considero que ese es un desliz, porque coincido contigo, el artículo es mucho más que ese último párrafo. Es sobre todo un elogio. Es más un elogio a Garzazada que esa última parte. Pero más que por eso, por lo que fue destituido, y creo que hizo bien Alejandra Frausto, es porque se generó esta efervescencia de enojo. Es una interesante teoría, que la decisión de Alejandra tiene que ver con bajémosla a esta discusión. Pues sí, y yo creo que en ese sentido está bien retomando por lo menos en estos términos, ¿no? Claro. ¿Qué piensas, Rafa? Bueno, pienso en varios carriles. Es decir, primero que nada, las redes o una buena parte de las redes, convengamos en que es un pudridero. Es decir, es ese lugar en el cual una gran cantidad de personas dan rienda suelta a sus más bajas pasiones, a sus adjetivos más estrafalarios. Esa es una parte de las redes. Hay otra parte de las redes que es mucho más benéfica si uno sabe tener una buena línea del tiempo, que es informativa. Pero también las redes se han convertido en algún momento en observatorios no del todo nefastos para la salud, digamos, pública. Es decir, en donde se pueden hacer notar distintas cosas sobre distintos asuntos. Yo no voy a coincidir con ustedes. Extraño elogio de una persona cuando dices que sus asesinos son valientes. Es un elogio, convengamos en que es un tanto cuanto extraño. Pero no por haberlo asesinado, eso no dice. Él dice que los orates de la Liga 23 de septiembre eran jóvenes valientes. Eran unos orates. Sí. Eran la ultra izquierda y estaba compuesto en buena medida por un grupo de asesinos. Y ese debate sí se ha dado y sí ha estado. Bueno, ¿por qué no leemos el libro de Gustavo Irales, La memoria de los justos? Él estuvo ahí
Él estuvo ahí y lo que cuenta es escalofriante. Leamos a Arturo Ulloa Bornemann, Sendero en Tinieblas. Él estuvo con Lucio Cabañas, que no es lo mismo. Leamos a Rosalvina Garavito. Ella estuvo en el famoso secuestro del avión y fue herida. Sí. Es decir, sí existen testimonios de gentes que estuvieron ahí y ese debate sí ha existido. En la Guerra Sucia, uno de los episodios más oscuros del Estado mexicano, en donde efectivamente se encargaron prácticamente de perseguir y asesinar a un grupo de jóvenes que había reaccionado a la mano criminal de Díaz Ordaz y que se sentía en muy buena medida absolutamente acorralado y cercado. De modo que yo creo que la división entre la vida pública y la vida privada de un funcionario desaparece. Si tú eres el director del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, pues no puedes escribir ese artículo, ni puedes convertirte en un historiador, en un historiador que esté todos los días. Tú eres un funcionario público. Es cierto. Oye, nada más, para que me quede claro, porque ahorita que estabas hablando de esto... un poco, ¿verdad? Sí, muy bien, pero me gustó, muy bien. Pero me gustaría que nos aclararas, porque al final ya no me quedó claro si lo que tú estás diciendo es que sí tenemos que repensar el valor de los jóvenes que reaccionaban ante la mano criminal del Estado. Qué bueno que me lo haces notar. Es que ya no entendí esa parte. Qué bueno que me lo haces notar. Ese debate se ha dado y no los movimientos guerrilleros no eran iguales unos a otros. El movimiento guerrillero de Lucio Cabañas tenía características. Lucio Cabañas era muy diferente era a la muy Liga. distinto al FUS, al Frente Unido Zapatista y al MAR, al Movimiento Armado Revolucionario. Pero el historiador Salmerón se ha detenido precisamente en ese grupo que hay entre toda la izquierda y en esa acción me parece realmente muy desafortunado detenerse en esa acción y en ese grupo. Probablemente si hubiera hecho un retrato de Lucio Cabañas hubiera sido distinto. Probablemente ahora yo creo que los valientes sí asesinan. Bueno, entonces claro. Eso es lo que yo creo. Entonces quitémosle a la historia este tono mistificador que buena parte de los que se encargan hoy de la cultura y en parte de la ciencia en el gobierno de Andrés López Obrador le dan a todo esto. Grandes héroes. Bueno, depende. Yo sigo pensando que el Che Guevara fue básicamente con el tiempo un asesino. Pero entonces, a ver, dos cosas. Aquí hay dos dimensiones. Una es la simplificación de la historia en la que hay unos que son buenos, otros que son malos, unos que son valientes o no. Sí. ¿No? Esa es una parte que yo creo que es sano discutir. O sea, esto de que haya una visión correcta de la historia, vámonos con cuidado por allí. Pero por el otro lado está la parte de la responsabilidad de un funcionario público. Eso entiendo que es lo que estás diciendo. O sea, una cosa es discutamos la historia y aceptemos versiones diferentes, y otra cosa es cómo vamos a reaccionar cuando un funcionario público tiene una visión sobre la historia y comete desliz. Y tal vez sería lo único que yo podría discutir con Rafa, que entendiendo que la vida entre un funcionario público y un funcionario de la vida y un hombre de la vida privada se diluye. Las fronteras se evaporan. También en el instituto, es decir, porque el instituto o esos institutos, nada más, pienso que son otra cosa, es decir, son institutos para el conocimiento, para la investigación. A lo mejor tiene razón y no deberíamos de nombrar historiadores al frente del Instituto Nacional de tal, a lo mejor un gran administrador público que administre y que traiga el lugar voces. Y que traiga distintas voces. Que no tenga voces, una sola visión. Porque sí me costaría mucho trabajo pedirle a Pedro Salmerón, como cualquier otro historiador mexicano, oye, suspende 6 años. No puede ser posible. No pienses más, no hagas más ensayos de historia. Firma cheques. No puedes hacerlo. A lo mejor ese es el problema, estuvo bien ahora la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador al decir, bueno, pues es un buen historiador y a lo mejor es mejor como historiador que como funcionario. No dijo que es un buen, dijo que es un grandísimo historiador y que es mejor historiador que funcionario público. Del presidente de memoria. Bueno, y luego dice el presidente López Obrador, dice, yo en eso no me meto, esto es una decisión de la Secretaría de Cultura, pero yo creo que eso es lo mejor que pudo haber pasado. El presidente de la República, bueno, pues ya entendimos. Ya aplaudió. Pero en ese sentido, en ese sentido está bien finalmente que un historiador no quede al frente de estas instituciones, y yo creo que sí tenemos que aplaudir, y me regreso otra vez al inicio de nuestra charla, sí tenemos que aplaudir que una secretaria lo haya destituido, no porque él esté mal, no porque haya tenido ese desliz, sino por la efervescencia que se generó después. A mí me parece pésimo que lo haya destituido por esa efervescencia, porque me parece que es caer en las garras de las redes, del TT. Perdón. Es una manera de pararlo. Hay que leer hoy en Milenio, espero que hayan leído a Nicolás.
que le pasó algo similar por esto. Lean a mi amigo Nicolás Alvarado. Le pasó a Marcelino Perelló y me da mucho miedo que, de verdad me da, que solo lo políticamente correcto se pueda decir, porque siempre habrá alguien en las redes que madre por cualquier cosa. A mí me parece que se debió de haber discutido. Me parece que debía de haber un argumento de Alejandra Fraustro respecto a por qué está mal en el último párrafo haber puesto jóvenes valientes que fueron a asesinar. Pues que nos lo explique ella antes de correr. Yo estoy en parte estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que un funcionario público encargado de este importantísimo estudio de investigación no debe permitirse el desliz ideológico. Sí. Es decir, ¿qué es la ideología? La ideología es la justificación del poder. Que lo confirma después en su carta de renuncia. Y luego dice que yo le renuncio al presidente, pero no a la derecha fascista. Bueno, porque realmente el desliz ideológico va a generar esto que generó, no nada más es por corrección. O sea, va a generar Déjame que agregue, porque en parte estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no atraer a distintas voces, conocedores de la historia, y abrir un debate sobre la guerra sucia en México? Bueno, pues eso. ¿Por qué no producir un libro que contenga crónicas? Yo mencioné 3 libros solamente, que conozco muy bien y que existen, de personajes que Montemayor, Rodríguez Araujo, sobre todo. Bueno, Montemayor, y luego están algunas novelas de Aguilar Camín, son novelas, son intentos novelísticos. Hay partes de las novelas de Héctor que lo están tocan. Ahí, Saúl López de la Torre también. Bueno, es. Estos son personajes directos del asunto. Entonces, no ideologizar y no militar, sino investigar y producir conocimiento. Son 2 cosas distintas. Y eso no pasa en las redes, es lo único que yo digo. Yo creo que era momento de, en viernes en la noche, pensar y decir, mira, este té nos está yendo muy mal. Brum, brum, brum. Vámonos a otra cosa. 2 llamadas pasaron con Salmerón y de ahí... Bueno, yo lo que iba a decir es que del otro lado también bajarle 2 rayitas. Es que sí es muy peligroso esto que estamos provocando, no solamente con los funcionarios, con una empleada de Interjet en las redes, con periodistas que utilizan una palabra equivocadamente. O sea, por todos lados estamos ya con la... a flor de piel el odio hacia el otro, porque creemos que todos son agresiones. Ahora, en este caso, a mí me parece muy natural que la gente de Monterrey sienta esto como una agresión tan fuerte. Es que no estamos hablando de cualquier persona cuando hablamos de Eugenio Garzazada. O sea, es como si ahorita le dijeras a un López Obradorista que qué bueno alguien que mató a Zapata. No. O sea... Era necesario que muriera Zapata. No, pero por último, creo que se nos acaba el tiempo. Todos los que tienen visibilidad pública deben de tener una responsabilidad muy importante acerca de lo que... Yo no recuerdo que a ti se te haya ido una cosa así, nunca tú, desde que te veo, y a muchos otros que están en los medios. Rafa, lo que has dicho hoy me parece muy claro. Los que tienen responsabilidad pública, más los que son funcionarios públicos... Sí tienen que pensar 2 veces, porque generalmente lo primero que piensas es una estupidez. Entonces mejor piénsalo 2 veces. Y en este caso ni modo, se tiene que aceptar la decisión de bajarle el nivel al odio con el despido, ni modo. Y me quedo con esa y con mi nueva idea que le voy a ir a vender a Alejandra Frausto de nombrar en el instituto no un historiador, a un administrador. Sí. Que sepa firmar cheques, sepa cuáles son las cosas, sepa cómo es y agrupe a su alrededor historiadores que hagan su trabajo. Gracias, Carlos. Gracias, muchas gracias, querido. A ver, mañana aquí. Por cierto, mañana vamos a hablar, porque nos han escrito, mañana vamos a hablar de reforma educativa. Hoy hablamos, pues, de cómo anda la 4T con todos los asuntos.